Ya, vamos a conversar aquí sobre cómo se hace o cómo se trabaja el tema de la segmentación de mercado. ¿Ya? Bueno, aquí básicamente vamos a discutir sobre de qué se trata la segmentación de mercado, por qué segmentar, estos son los principales puntos, ¿ya? Y cuáles son los principales pasos que hay que tener en cuenta. Y hay algunas reflexiones al final, ¿ya? Entonces, básicamente, el proceso de segmentación de mercado, ¿qué es lo que nosotros queremos identificar? Básicamente es descubrir y entender cuáles son los clientes específicos que nosotros queremos trabajar. O sea, la idea aquí es identificar cuáles son las características específicas de los clientes y cómo les podemos agregar valor. Bueno, recuerden que el tema de la propuesta de valor es sumamente importante para poder ofrecer a ese grupo. Entonces, recuerden del ejemplo de los zapatos que le di en clase, ¿no? O sea, una empresa cuando va a trabajar un proceso de segmentación tienen que entender qué tipo de consumidores quiere llegar. Entonces, por ejemplo, en el caso de una tienda online de zapatos específicos, si tú entras a vender cualquier tipo de zapato, te vas a deparar o te vas a entrar en un infierno competitivo, como nosotros conversamos, que básicamente no vas a tener un diferencial, ¿no? Específico. Entonces, en esa página web van a vender zapatos de todos los tamaños, estilos y etcétera, y de repente puedes tener otros competidores, ya que siendo que no tienes un diferencial específico. Puede ser una marca ya específico, pero cuando nosotros segmentamos, nosotros estamos hablando de que voy a atender un público específico. Entonces, por ejemplo, voy a atender solo zapatillas, zapatillas femeninas. Eso ya es un proceso de segmentación. Zapatillas femeninas para corredoras, para personas que van a jugar deportes o etcétera. ¿Ya? O de tamaños, ¿no? Como nosotros habíamos conversado. Entonces aquí tú ya comienzas a darle un valor específico a esos productos, ¿no? Un valor específico a... claro, un valor específico a esos productos. Entonces, así comienza el proceso de segmentación y con eso uno identifica cuál es el público y a partir de ahí eh, define cuál es el mercado específico que uno va a trabajar dentro de ese público, se crean las estrategias que nosotros habíamos conversado, incluso en los ejercicios que ustedes vienen practicando en el simulador. Trabaja el proceso de cuáles son las estrategias que van a definir y además cuál es la estrategia que van a definir, además con las acciones de marketing mix para llegar a ese mercado. ¿Ya? ¿Por qué nosotros segmentamos? Básicamente aquí queremos entender el cliente, básicamente, entender por qué él compra o qué es lo que le gusta, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Y la otra es también que nosotros reducimos los riesgos en el tema de la viabilidad. Acuérdense que ustedes van a tener un curso, ¿no? O un curso que van a ver viabilidad de proyectos. Entonces, la pregunta es, si yo voy a lanzar a entrar a un determinado mercado, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿No? Y para eso, ustedes tienen que hacer un proyecto de análisis de riesgo y de viabilidad para ver si es factible entrar en ese tipo de mercado. Entonces, con eso, entendiendo el proceso de segmentación, veo si el tamaño es bueno de mercado, si existe oportunidad, existe la tasa de crecimiento importante y por ahí va. Y la otra, obviamente, es el aprovechar los recursos, porque aquí, cuando nosotros hablamos de aprovechar los recursos, tienen que entender que las empresas no tienen dinero infinito. O sea, ustedes el de mañana cuando estén trabajando como ingenieros comerciales tienen que entender que eh, mucho de ese dinero lo van a tener que ahorrar o van a tener que aprovechar lo máximo que se pueda, ¿no? Porque pueden venir recortes de plata, ¿no? Con el tiempo y también el ahorro que ustedes consigan con ese tipo de para ese tipo de proyectos pueden aplicar en otras cosas o puede irse a caja, ¿no? Entonces hay un tema de recursos, un tema de eficiencia. O sea, yo cuando hablo del proceso de segmentación, tienen que acordarse que es todo el proceso de segmentación. Nosotros vamos a trabajar desde el segmentar qué tipo de canal vamos a trabajar, qué tipo de publicidad vamos a hacer y etcétera.
Entonces, imagínense que nosotros tenemos aquí los tipos de consumidores. Obviamente yo podría venderle la mochila a todos estos públicos, pero yo voy a caer en un infierno competitivo porque hay varios tipos de clientes, hay varios tipos de empresas que igual están compitiendo por este tipo de consumidor. Y en el proceso de segmentación es importante identificar aquí cuáles son los tamaños de mercado que uno va a trabajar. Todos ellos tienen tamaños de mercado bastante distintos, ¿no? Y eso es importante justamente por la definición. Acuérdense que el proceso de segmentación también va para otras características. Por ejemplo, estos quieren pagar 45, estos quieren pagar 24, este tipo de público puede pagar hasta 70. Entonces también entra un proceso de segmentación que yo voy a trabajar con precio, ¿no? Yo no le voy a colocar todo lo que yo quiero en la mochila, igual voy a segmentar características específicas dentro de un determinado producto. De la misma forma que también voy a segmentar qué tipo de canales de venta yo voy a trabajar. Entonces, entiendan que todo esto el proceso de segmentación es importante porque voy a comenzar a definir cómo llegar más rápido al cliente. Y lo mismo funciona para el tipo de comunicación. Yo podría colocar aquí y tirarle a todos los tipos de canales de comunicación y hacer la inversión, pero fíjense lo que va pasando. Yo voy colocando y los valores de inversión van subiendo, ¿no? Entonces esto cuesta dinero, es muy caro. Y no estoy siendo efectivo porque para el público que yo definí no necesariamente es lo que va a querer utilizar. Entonces es una pérdida de dinero, ¿no? Entonces el proceso de segmentación es importante principalmente para este tipo de acción, ¿no? Entonces los pasos que uno va a trabajar es lo mismo que siempre venimos conversando en todas las clases de marketing, ¿no? O sea, se define el mercado, se divide, se construye un perfil, se evalúa si es importante o si es interesante o no, ¿ya? Y elige el mercado. Claro que cuando hablamos de un proceso de segmentación, estamos ya hablando allá atrás, ¿no? En el proceso de construcción de un producto. Si yo voy a construir este producto, voy a construir en base en qué, ¿no? Voy a construir en base al público que yo estoy trabajando y las características que ellos tienen. Entonces, aquí comienza el proceso de segmentación, que es básicamente lo que estaba hablando aquí, ¿no? Entonces lo defino encima de lo que yo voy a trabajar. Acuérdense de las clases cuando hablamos de orientaciones de mercado, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una orientación de mercado, o sea, una orientación ligada a consumidores, ¿no? Entonces el primer paso, lo que estábamos conversando, qué tipo de consumidor o qué tipo de compradores yo voy a querer trabajar, ¿no? O qué tipo de actividad voy a trabajar. Yo voy a trabajar en turismo, en alimentación, biotecnología, medio ambiente y por ahí va. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí yo decidí trabajar en la parte de accesorios, ¿no? Esto no es vestuario, esto es una parte de accesorios. Y focado en mercado a consumidores. Yo podría estar trabajando otro tipo de mercado para otras líneas de consumidores, ¿no? Por ejemplo, aquí Movistar. Movistar trabaja también personas, ¿no? Y también empresas, ¿no? Entonces aquí ellos te trabajan toda una línea de productos específica para personas que necesitan de celulares para personas en su empresa, ¿no? Entonces aquí ellos trabajan el proceso justamente ligado a un B2B, ¿no? Como habla la presentación, ¿no? Entonces aquí nosotros trabajamos específicamente para empresas y va a depender, ¿no? En el caso, productos que ya están siendo realizados. El tema de definición de un mercado que uno va a trabajar. Aquí está el ejemplo, ya esto se propone que una empresa de software, ¿no? Y consigue crear un software ligado a la parte de educación, ¿no? Para que los profesores lo utilicen. El mercado de educación, pero si ustedes se fijan, dentro del mercado de educación hay una infinidad de tipos de clientes, ¿no? Que ellos pueden atender, pero no focan en todo, o sea, no trabajan con todos, porque eso no sería foco, ¿no? Entonces aquí lo van a dividir, son diferentes tipos de submercados y ellos se especializan en atender, por ejemplo, colegios privados, ¿no? Entonces, en este caso, el segmento de mercado, profesorado, colegios privados, comunidad autónoma y bla, 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 ¿ya? Bueno,
Después de eso, o sea, lo que uno tiene que hacer obviamente es dividir el tipo de mercado que uno va a trabajar, ¿no? Una vez que está definido eso, comienza a identificar cuáles son las principales variables dentro de dentro de ese mercado. Lo hablamos un poco dentro de las características de los consumidores, ¿no? Entonces, dentro del comportamiento de compra y consumo, hablamos un poco de esos puntos, ¿no? Entonces son las variables demográficas, geográficas, psicográficas y por ahí va, ¿no? Entonces dentro de eso obviamente tenemos variables demográficas que vamos entendiendo cómo funcionan cada una de las actividades, ¿no? De cómo ellos, como los consumidores, son, básicamente, ¿no? Entonces es importante porque con esto nosotros podemos comenzar a definir qué tipos de canales podemos utilizar, canales sea de comunicación, canales de venta, ¿no? Canales, bueno, básicamente eso, canales de comunicación y canales de venta, de cómo podemos llegar a esas personas, entender cómo funciona, ¿no? Si yo sé que tienen familia, si yo sé que tienen una cierta rango etario, yo comienzo a cruzar esa información con otros tipos de variables y llego a un perfil, ¿no? Entonces, básicamente voy a perfilar, ¿no?, estos consumidores y entendiendo también en qué locales, en qué regiones ellos se encuentran, ¿no? Y consigo llegar básicamente a ese tipo de consumidor. Mire, aquí voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, dentro del tema de las segmentaciones, yo por ejemplo puedo tener algún tipo de producto que está ligado a Internet, por ejemplo, digamos Netflix, ¿no? ¿Cómo ellos pueden saber qué nivel de inversión van a hacer para regiones? No sé, o algún tipo de producto que se venda específicamente por Internet. Entonces yo tengo que entender cómo funciona el comportamiento geográfico. Entonces aquí claramente me dice que cuáles son las regiones que tienen más o menos usuarios y acceso a Internet. Obviamente eso regionalmente funciona bastante distinto, ¿no? Entonces esas son acciones que yo puedo tomar después, ¿no? Eh, Ya, y eso lo mismo, de la misma forma si yo decidir, como por ejemplo le había comentado, si yo decido vender artículos que son específicos de la región del Maule y la quiero vender online, ¿no?, o los quiero mandar a algún otro lado, yo puedo vender ese tipo de producto para un mercado europeo o un mercado japonés. O sea, yo estaría segmentando una base de consumidores que estaría en otro lugar, ¿no? Y enfocado obviamente en este tipo de consumidores, y por ahí va, siendo que ahí después yo consigo segmentar también en el tema ligado a los estilos, ¿no?, de psicográficos, ¿no?, que básicamente es para poder entender los hábitos, estilos de vida, qué tipo de preferencias esas personas tienen, ¿no? Principalmente entender la psicología social, ¿no?, qué es lo que los va a motivar para poder comprar, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, dónde compran, cómo compran, ¿no?, qué tipo de consumidores, ¿no?, si es práctico, si no es. Entonces, son cosas que uno va a poder tener en cuenta en la definición de los productos, ¿no? Por ejemplo, si ya está casado, si está en un momento de su vida que tiene familia, como por ejemplo lo que habíamos conversado. Es muy distinto una persona que está formando su familia y otra persona que ya sus hijos ya están grandes y etcétera, ¿no? O una que ya tiene formado su familia. Porque aquí obviamente el nivel de inversión que uno va a hacer, no el nivel, pero cómo va a invertir el dinero va a ser distinto para comunicar los productos que para otros tipos de consumidores que todavía están en un proceso, una etapa inicial, digamos, por ejemplo, de formación de familia, etc. ¿No? Imagínense para poder negociar departamentos, ¿no? Yo le voy a vender un departamento de una forma distinta a este tipo de persona que a este otro, porque yo estoy entendiendo cómo funciona y cómo está, en qué momento de vida, en qué etapa, en qué estilo, ¿no?, de vida va a funcionar. Por ejemplo, el tema de los seguros, ¿no? Los seguros, cuanto más jóvenes son las personas, ¿no?, y hombres específicamente, son mucho más caros, ¿no? Entonces es importante obviamente ahí identificar en qué momento, en qué etapa o qué tipo de características tiene
Las de conducta también son bastante importantes porque entender cómo compran, ¿no?, los consumidores, qué es lo que eh, la tasa de uso que tiene, por ejemplo, de determinado producto, ¿no? Cuánto demora para que pueda recomprar el producto, si va con frecuencia a un lugar o si no va con frecuencia a un lugar, qué páginas, bueno, en el caso de la parte virtual, qué páginas accede con frecuencia, ¿no? Todo eso es muy importante para poder entender la mente del consumidor ligada a un determinado tipo de producto, ¿no? Entonces, las variables conductuales te ayudan a entender la actitud que tiene hacia los productos, ¿no? O sea, básicamente, como dice, describe la pauta de compra que uno va a tener. Y con eso uno puede crear acciones específicas para poder convencer al consumidor a comprar, ¿no? Entonces, las otras son por beneficio, ¿no? ¿Qué tipo de beneficio buscan? No necesariamente buscan precio, hay otros que buscan más el servicio, otros buscan que sea, no sé, que sea caro incluso, ¿ya? Hay otros que van a buscar que sea cerca, por ejemplo, yo quiero comprar en el supermercado que sea cerca, por ejemplo. Entonces, otros que se van a comprar solo por internet, ¿no? O sea, entonces, son diferentes tipos de beneficios que uno va a poder buscar si, de cómo puede llegar y cómo puede obtener determinados tipos de productos. Entonces, eso es una característica también que se estudia, ¿no? Y con eso, obviamente, aquí uno va a identificar los posibles segmentos que son baseados, porque, por ejemplo, van a querer entender qué tipo de beneficios van a tener. Entonces, con eso también uno define el tipo de comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay personas que están más preocupadas con el tema del ambiente, del medio ambiente, digamos así, ¿no? Uno podría enfocar, por ejemplo, en temas de una comunicación, ¿no?, de un determinado tipo de producto que va a ser más ecológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que va a ser más ecológico y lo va a comenzar a trabajar, ¿no? Entonces va a depender, por eso es importante entender el posicionamiento del consumidor, porque eso va a estar directamente ligado también al proceso de la comunicación. Ya, como yo dije, mis recomendaciones que ustedes puedan ver el tema de la película, ¿no?, de Nada es Privado, que está en Netflix. Entonces, y eso van a entender más claramente también el proceso de segmentación de consumidores. ¿Ya? Eh, por ejemplo, aquí en el caso de una empresa, de una empresa también que está segmentando tipos del consumidor. Entonces, en relación a la comida rápida, ¿no?, ¿qué es lo que está buscando? ¿No? Es un lugar, ¿no? Entonces, el proceso quiere relacionar las facilidades locales o a rapidez, por ejemplo. Entonces, tenemos una comida rápida, ¿no?, que va a ser un lugar fácil para encontrar, ¿no? Por ejemplo, algunos que quieren llevar sus familias, otros que tienen poco tiempo, otros que quieren ser que sea agradable y fácil, ¿no?, de ir del local, y por ahí va. Entonces son tipos de segmentaciones que uno puede trabajar y qué tipo de segmentos puede obtener. Para B2B es lo mismo, pero visto de un punto de vista de empresa. Entonces, si yo voy a trabajar con una empresa y la tengo que segmentar, tengo que entender aquí cuáles son, ¿no? Qué empresas yo tengo, qué empresas yo puedo producir, ¿no? Y creo un proceso de segmentación en eso. Obviamente es una parte de bastante trabajo porque vas a ir atrás, ¿no? Tienes que buscar todas las empresas que están específicas para este tipo de público, ¿no? Y como por ejemplo en el caso de los proyectos de ustedes, las empresas están tratando de segmentar a un determinado tipo de público y obviamente llegar y posicionarse en la cabeza de esas personas, ¿no? Que es básicamente lo que ustedes tienen que trabajar. En cada uno de los proyectos hay de cierta forma un proceso de segmentación, ¿no?
Uno quiere llegar, por ejemplo, al tema de las recargas, ¿no? Lo que yo quiero, estoy trabajando solo el tema de las personas que trabajan con recargas de celulares. Lo otro de cómo yo me posiciono para poder atender a las personas que van a Juan Maestro, ¿no? Son todos, no. Hay que entender qué tipo de público yo puedo llegar y posicionarme en la cabeza de las personas de forma a mantener mi competitividad, ¿ya? Entonces, lo mismo, ¿no? Después de eso uno consigue construir el perfil, ¿no? Realizando este proceso detallado, uno va y construye un perfil, ¿no? De quién es el tipo de consumidor que uno básicamente está trabajando. Que esto es gran parte de lo que yo necesito que ustedes también creen un perfil de los consumidores que ustedes van a atender, ¿no? Cuando yo les pido que críen un proceso de segmentación y le críen un perfil de consumidores, básicamente es entender quién son, ¿no? Entonces, para un mismo tipo de negocio, yo puedo tener 2, 3 o 4 tipos de perfiles de consumidores, ¿no? ¿Quién son los que van? Eso es lo que yo quiero entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las personas que van a comprar cerveza, ¿cuáles son los perfiles de consumidores que van a comprar ese tipo van a comprar esa cerveza y te van a ir a devolver esos productos, ¿no? eh, quién son, cómo se relacionan, ¿no? Básicamente, qué preferencias tienen y por ahí va, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo, ¿no? De una agencia fitness y con eso yo defino dos tipos de perfiles de cómo van y qué es lo que ellos necesitan. Unas, por ejemplo, quieren aquí simplemente divertirse porque son más jóvenes, quieren pasarlo bien, ¿no? Y trabajan el tema para poder ganar músculo y lo otro, no, pues son gente un poco más senior que básicamente lo usa por temas de salud y quieren perder peso. Para unos el proceso de el valor no es tanto, ¿no? El precio que pagan, ¿cómo se llama? Ellos pueden cambiar, no, perdón. Para unos el precio es algo relevante porque tal vez sean más jóvenes y no están tan sujetos al precio y pueden cambiar de lugar, da lo mismo, si la empresa comienza a aumentar los productos, aumentar el precio de productos. En cuanto a otros, no. Otros se incomodan, otros básicamente no se incomodan mucho con eso y se mantienen porque tienen otro tipo de interés, ¿no? ¿Qué más? Bueno, descripción, ¿no? Básicamente de cómo son, qué es lo que hacen. Unos trabajan, otros son estudiantes, unos son casados, otros son solteros y por ahí va, ¿no? Tamaños de mercado, o sea, cuál es la cantidad que uno tienen, ¿no? Y por ahí, y esas son participaciones bastante importantes, son informaciones importantes para uno poder definir y tomar acciones dentro de un mercado. Y como les dije, esto les va a ayudar a poder saber qué mercados van a atacar, ¿no? Bueno, y con eso, obviamente, uno consigue crear el arquetipo de la persona, ¿no? O sea, el cliente, ¿no? ¿Cuál es el consumidor tipo? Eso es lo que nosotros trabajamos para una empresa. Por ejemplo, lo que estaba comentando en relación al arquetipo, aquí un caso de un lanzamiento, por ejemplo, de un celular, por ejemplo, ¿no? Como este, que era un Galaxy. Nosotros tuvimos que identificar quién era la persona, ¿no? Qué tipo de persona, qué es lo que quería, cómo era la persona, un diseño que nosotros básicamente hacemos. ¿Qué es lo que les gusta? Son amantes de tecnología, son influenciadores, les gusta pensar en diseño, son geeks, ¿eh? Adoptan los productos de forma muy rápida, los que son de tecnología, ¿no? En general inspiran a otras personas. Entonces, básicamente un diseño que necesita hacerlo para poder entender, ¿no? Porque uno va a ver quién son las personas y qué tipo de beneficios del producto lo voy a querer trabajar, ¿no? Entonces, en el caso esto del beneficio que nosotros estábamos lanzando, o sea, básicamente el diseño, que tiene una cámara rápida, el tema de cargar rápido, ¿no? Y accesorios, seguridad, o sea, esas son características que uno lo va cruzando con el tipo de consumidor, ¿no? Y básicamente aquí cuando uno ve esto, cuando lo va observando en el general al arquetipo, ¿no? De la persona, uno define eso. Uno va a ver quién es la persona, ¿no? O cómo se relaciona con determinados tipos de productos. Quién es, cuál es su edad y por ahí va,
¿no? Cuáles son sus frustraciones y etcétera. Y uno comienza a identificar y ver quién es la persona, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la presentación le muestran algunos ejemplos prácticos de cómo se hace un diseño, un arquetipo para un tipo de consumidor. Eso es lo que me gustaría que ustedes prepararan, ¿ya? En este caso, es muy importante, sí, es importante trabajar con tipos de imágenes, ¿no? Entonces, colocar en el material una idea de imágenes, ¿no? De quién son estas personas. De la misma forma como nosotros colocamos, realizamos en las campañas reales. Mira, estas son las personas. Si es familia, si no son, qué tipo de características, viajen, qué es lo que quieren. Entonces, se trabaja bastante ese tipo de material, ¿ya? Y eso complementa la análisis que uno va a tener en relación a un tipo de persona, ¿no? De cómo lo queremos, cómo uno lo quiere hacer. Y el tema de la viabilidad, ¿no? Porque aquí uno observa, por ejemplo, si tiene un poder adquisitivo suficiente o si no es suficiente, si puedo comercializar, ¿no? Si tiene razones buenas para poder comprar, qué lo apasiona, qué no lo apasiona, cómo está el nivel de la competencia. Entonces esto es importante para poder hacer, ¿no? Entonces, en el tema de la viabilidad es muy importante saber, por ejemplo, si es medible, ¿no? Si yo puedo cuantificar ese tipo de mercado, si es accesible, ¿no? Puedo llegar, ¿no? Si es grande lo suficiente para que justifique poder entrar en ese mercado, si tiene un diferencial del punto de que yo consiga mantener actividades de marketing y si yo puedo aquí formular estrategias y aplicarlas. En este ejemplo que ustedes observan aquí es una empresa que es focada en todo lo que son para zurdos. Entonces dentro del proceso obviamente aquí uno ve el tamaño, ¿no? La evaluación, el tamaño del mercado, si son susceptibles a diferenciación, tema de tasa de crecimiento, si se pueden hacer medibles, se puede acceder, ¿no? Y por ahí va, ¿no? Lo mismo cuando nosotros trabajamos por la empresa, ¿no? Entonces cuando nosotros vamos al tamaño del mercado tenemos que entender eso, ¿no? Y eso es lo que están viendo. Mira, tasa de crecimiento del mercado y cuál es el tamaño del mercado. Y consiguen saber si es interesante o no. Claro que aquí en este pequeño ejemplo todavía no tengo el nivel de la competencia, pero sí lo podría saber, ¿no? Entonces, entender, por ejemplo, quién se metió en un determinado segmento de mercado. Miren, commuters, hay 3, ¿no? Competidores que están dentro de un mismo segmento de mercado, básicamente. Eso influencia también cuál de ellos uno tiene que seguir, ¿no? Eso obviamente es lo que nos lleva al paso 5, que es segmentar cuál es el público, ¿no? El target, ¿no? Que nosotros vamos a seleccionar. Y los factores son los típicos, los más importantes son la tasa de crecimiento, el tamaño del segmento que uno va a trabajar y los márgenes que uno puede obtener, ¿no? Entonces, en el simulador presentan básicamente esos son los puntos que nosotros conseguimos ver, ¿no? Como tamaño, crecimiento y los márgenes que uno va a tener va a ser obviamente segmentado por tipo de canal de ventas, porque acuérdense que va a depender mucho obviamente del precio que uno va a definir, ¿no? Y si uno va a conseguir tener más o menos márgenes, ¿no? Márgenes mayores o menores de cómo uno va a conseguir. Y obviamente eso nos va a ayudar en el proceso para poder segmentar correctamente un determinado tipo de público, ¿no? Claro que va a necesitar también, eso va a depender mucho de las fuerzas competitivas que ustedes van a estudiar también con más calma después, ¿no? O sea, cómo está la competencia, ¿no? Entonces, dentro del proceso, obviamente, si uno comienza a competir y ve que no le está yendo muy bien, va a tratar o de mejorar los productos, o de cambiar, o de trabajar precios, o mismo de cambiar de segmento de consumidores, ¿no? Para poder competir eso de una forma más adecuada. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que van a impactar en eso? ¿No?
Y ahí, básicamente, bueno, aquí hay un ejemplo práctico de cómo uno trabaja, hace diferentes tipos de mercado que los pueden ayudar en ese proceso. Y el proceso de segmentación, obviamente, para poder definir un mercado que uno va a trabajar, hay variables que uno va a considerar, ¿no? Aquí, por ejemplo, muestra crecimiento, los márgenes y el tamaño, y uno le va a dar criterios, ¿no? Esto es una forma súper simple de poder hacerlo, pero en la realidad, en las empresas, nosotros trabajamos con los números y vemos cuál es lo que obtiene el mejor ventaja en facturación o en ventas, ¿no? Entonces, en este caso, una forma más simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, la competencia que es más fuerte o menos no tan fuerte y uno le va dando ponderaciones. El rating, ¿no? Es la puntuación que uno va a definir. Ustedes como empresa definen si ganan más puntos o no, ¿no? Y básicamente los que tienen una mejor evaluación, un mejor rating, uno lo va a seleccionar como siendo el mercado más interesante para que uno pueda trabajar, ¿no? Y esto se puede calcular con promedios simples o se puede calcular también con importancia de cada uno de los tipos de criterios, ¿no? Tú lo vas a ponderar. Hay un proceso de ponderación que uno lo puede trabajar. Esto en el trabajo básicamente no es, hay informaciones que ustedes no van a tener, ¿no? Obviamente como tasa de crecimiento, el tamaño del mercado y etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, esto del segmento, no es, de esa parte del segmento, esto no es necesario mostrar en el trabajo. Pero en relación a los perfiles de consumidores, obviamente, eso sí es importante. Entonces, para terminar, y lo que le había prometido que hubiera terminado esta clase en el día, pero no fue posible. Pero cada empresa, obviamente aquí cada negocio tiene que trabajar un proceso de segmentación porque obviamente va a tener muchos beneficios financieros en ahorros, ¿no? Y identificar mejor el tema de los clientes, ¿ya? Eh, Otra también utilizar cuáles son los criterios, ¿no? Identificar bien cuáles son los criterios para poder hacer el proceso de segmentación, ¿no? Observando siempre el mercado, ese es otro punto, ¿no? Y otra que también no existe una segmentación perfecta y 100% correcta. Entonces, por eso es muy importante el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento importante y ver la estrategia que ustedes están utilizando en todo este proceso, ¿vale? Es eso.